Adiel González Oficial y el canal Cristocéntrico Más. Mensajes, cortometrajes, entrevistas, todo para tu vida espiritual. Suscríbete. Le habla su amigo, su hermano Adiel González Oficial y el canal Cristocéntrico Más para toda la familia. En esta ocasión hablaremos del capítulo número 13 del Apocalipsis de Juan, el libro de la revelación de Juan. Y anteriormente hablamos del capítulo 12, de los otros capítulos. En este capítulo 13 dice que hay una bestia de 7 cabezas con 10 cuernos y 10 diademas otra vez. Como le expliqué en videos anteriores, eso se refería a Roma, el Imperio Romano, que era una ciudad fundada sobre 7 montes. Y se hacía así, se le ponía misterio porque los cristianos eran perseguidos por Roma, por los emperadores romanos, que eran malos y despiadados en aquella época, que gobernaban todo lo que era Asia, parte de los países que son de Europa hoy en día, de África y del Medio Oriente, parte de algunos países de eso. Era un imperio, como le dije, del estatua de Nabucodonosor, el imperio de hierro, de la estatua de Nabucodonosor. Entonces, ¿qué le quiero decir, hermanos? La, en el capítulo 13 dice que hay una bestia de 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas. Esa referencia al imperio romano que se fundó sobre 7 montes, Roma, que están los vestigios hoy en día de la Roma, del imperio romano, todo lo que es Italia, Roma y esos países. Eh, También te dice que del imperio, de ese reino, surgirán otros reinos. Es decir, tiene figura de leopardo, de oso y de esas cosas. Muchos imperios, como el imperio de Gran Bretaña, el imperio ruso, tenían símbolos de oso, tenían símbolos de leopardo. Eh, Todos esos países de hoy en día que existen hoy, hay algunos como Rusia que tienen el símbolo del oso y esas cosas. Pero, como le digo, son misterios de Dios que el hombre todavía no la ha podido desarrollar en su vida. Muchas personas han querido interpretar el Apocalipsis, sacarle conclusión al Apocalipsis, y muchos han dado en algunos en el clavo y otros no han dado en el clavo, porque todavía el tiempo de Dios no se ha cumplido. Pero del Imperio Romano se dice, eso te dice que va a surgir, son reyes que tienen el Imperio Romano que van a surgir del mismo Imperio Romano. Eh, para, a través del mismo poder del Imperio Romano, eh, que todavía el tiempo de Dios es muy largo, como decía al Juan, que todavía él tenía que predicar sobre pueblos, lenguas y naciones. Eh, ¿Qué le quiero decir, hermano? Del Imperio Romano salieron otro reino que apoyaba el Imperio Romano en sus maquinaciones contra el mundo, que tenía 2 cuernos. Eso se dice de un poder, sea religioso o no, que salió del Imperio Romano, que apoyaba todas las cosas que hacía el Imperio Romano, y que iba a apoyar todas esas cosas para que la gente adorara al Imperio Romano, le hiciera reverencia. Como yo le expliqué anteriormente, hay vestigios de lo que es el Imperio Romano todavía. Tenemos nuestro calendario juliano en honor a Julio César, el emperador romano, Julio César. Y como le expliqué también, el mes de enero, de julio y agosto, enero era en honor a Nerón Calígula, el emperador Calígula, que perseguía a los cristianos, los quemaba en los teatros, porque no quería saber. Un emperador malo que le decían Calígula, emperador romano. También está Julio César y Augusto César,
Julio en honor a Julio César y Agosto en honor a Augusto César, un emperador romano que había en Roma. Por eso nosotros usamos el calendario juliano. Habían dos, un gregoriano y un juliano, pero nosotros se quedó el Imperio Romano con el calendario juliano. Eso es la realidad de todas esas cosas. Muchos meses también eran en honor a fiestas paganas del Imperio Romano que se hacían. Eso es la realidad, no la mentira. Entonces, ¿qué le quiero decir, hermano? Eh, Cuando el Apocalipsis te habla en ese capítulo del Imperio Romano como el Imperio de Hierro, de las 7 cabezas y las 10 diademas, era una alegoría a la Roma de 7 montes, para cubrirse, porque los cristianos estaban siendo perseguidos y escribían cosas ocultas para que el Imperio Romano no se diera cuenta de que estaban hablando del Imperio Romano. Entonces, eh, ¿qué le quiero decir? ¿Qué le quiero decir, hermanos? Que, pero entonces, hermanos, como continuamos, la Roma, que habla el capítulo 13. Al final, el capítulo 13 le dice que van a hacer que adoren a la bestia con un número que siempre han querido descifrar, que es 666. Es un número alegórico a la imperfección del ser humano. Eh, Todavía no se dice que era refiriéndose a Nerón, el emperador Nerón, en la época que perseguía a los cristianos. Pero nadie sabe si era Nerón o era otra cosa que no ha llegado. Pero ¿qué le quiero decir, hermanos? Hay un futuro de la iglesia donde esos imperios que surgieron del imperio romano, como algunos imperios, como le digo, que usan el símbolo del oso, como la Rusia y otros símbolos que usa Gran Bretaña y esos países, como el águila también, y esas cosas, son alegóricas a imperios que surgieron después del Imperio Romano y van a surgir después del Imperio Romano. Para que entendamos, muchas veces la palabra de Dios es un misterio, que muchas veces la gente trata de descifrarlo y no lo entiende. Debemos de esperar lo que va a ocurrir con el paso del tiempo y de la historia, para no caer en la mentira de personas que tratan de desviar lo que es el Evangelio de Cristo. Cristo es un reino celestial, no un reino de carne ni de sangre, como él dijo. El reino no de este mundo. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino que el Padre es espiritual, no proviene de cosas materiales, banales y mundanas. Lo que pasa es que hoy en día no entendemos nada de eso. Nosotros la mayoría de las personas son adoradores del diablo, de Satanás, creyendo cosas de riqueza y adorando a riquezas, cosas banales que van a perecer con el tiempo, edificios, vehículos de lujo, dinero, adoradores del diablo, no de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Le habló su amigo, su hermano Adiel González Oficial y el canal Cristocéntrico más para todos.